Buenas tardes a todos, estimados compañeros. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes, Lic. Me Buenas tardes, confirman la imagen, me ven bien, el sonido, la Sí, presentación. licenciado, perfecto. Perfectamente, licenciado. Perfecto. Qué gusto de volver a verlos a todos nuevamente, hoy con un tema que me parece además muy interesante y espero que ustedes compartan también conmigo esta idea. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la actividad financiera del Estado. Ya decíamos en las clases anteriores que el derecho financiero se ocupa de estudiar todo ese conjunto de normas jurídicas, principios y doctrinas que regulan la actividad financiera del Estado. Y hablamos que esta actividad financiera pues comprende lo que es la obtención de los recursos, la administración del patrimonio del Estado y todo lo que se refiere al gasto público, a cómo los distintos órganos realizan el gasto. Pues nos vamos a concentrar en hablar de estas actividades, precisamente de todas las tareas, todas las actividades que el Estado tiene que realizar para gestionar adecuadamente sus recursos. Así que el tema del día de hoy, mis amigos, actividad financiera del Estado. Como siempre, ya saben, si tienen cualquier duda, apachan ahí el botoncito para levantar la mano, eso me advierte a mí que quieren intervenir y yo les doy la palabra para que nos mantengamos en orden. Recuerden que siempre las participaciones, yo las tomo en cuenta a efectos de la nota, una buena parte de la calificación del curso yo la asigno con base a cómo han participado. Claro, se trata de participaciones, digamos valiosas, que denoten que ustedes están interesados en el tema y que han leído un poco el material que ya les compartí, donde cada uno de estos temas ya ha sido previamente desarrollado para que ustedes puedan darle una leída previa y cuando vengamos acá podamos ir avanzando en resolución de dudas. Así que hablemos un poco sobre la actividad financiera del Estado. Empecemos diciendo qué es esa actividad financiera. ¿Qué entendemos cuando decimos que el derecho financiero regula la actividad financiera del Estado? ¿Qué comprende este concepto de actividad financiera? Yo creo que la definición es muy sencilla o muy fácil de captar. La actividad financiera del Estado es el conjunto de acciones que realiza el Estado a través de cada uno de sus órganos. Todos los órganos administrativos, todos los órganos que conforman a esa persona jurídica que denominamos Estado, e incluso todos los órganos que podemos llamar descentralizados, que tienen personalidad jurídica propia, o incluso los autónomos, como la Universidad de San Carlos, que son órganos públicos, los que también la ley les concede, digamos, no solo una personalidad jurídica propia, sino que además les concede una serie de características que los hacen administrarse y regirse independientemente del Estado centralizado. Pues todos estos órganos realizan una serie de acciones o de actividades que se refieren a qué. Bueno, muy sencillo. Primero, todas las acciones que realiza el Estado a través de estos órganos para obtener los recursos que son necesarios para poder cumplir con sus obligaciones. Como vamos a ver detalladamente, nuestra Constitución, nuestra legislación establece ciertas obligaciones para el Estado. Para cumplir con esas obligaciones, el instrumento, el mecanismo que el Estado utiliza es el órgano administrativo. Por eso, si ustedes se recuerdan de derecho administrativo, la definición que normalmente se hace de órgano administrativo nos dice que el órgano administrativo es el medio o el instrumento que el Estado utiliza para manifestar su voluntad, para llevar a cabo las actividades que desea realizar. Esas actividades deben ir encaminadas a cumplir con sus obligaciones, a cumplir con los deberes que le impone la Constitución. Y para poder cumplir con esas obligaciones necesita recursos, necesita dinero, necesita bienes inmuebles, necesita vehículos, necesita computadoras, necesita combustible, vaya, necesita trabajadores. Entonces, ¿cómo el Estado obtiene esos recursos? Es la primera acción que comprende nuestra idea, nuestro concepto de actividad financiera. Luego que ya obtuvo recursos, también hablamos de actividad financiera del Estado
cuando nos referimos a la serie de acciones que realiza para utilizar esos recursos, para utilizar su patrimonio de la mejor manera posible. A eso es a lo que le llamamos la administración del patrimonio público, o cómo utiliza esos bienes inmuebles, cómo utiliza el mobiliario, cómo utiliza el equipo, las computadoras, los vehículos, el combustible, cómo gestiona el personal que trabaja para el Estado para poder llevar a cabo todas esas actividades que le permiten cumplir con su obligación o con sus obligaciones que le permiten alcanzar los fines para los cuales ha sido creado. Y para todo esto, pues tiene que llevar a cabo gastos o desembolsos o gestionar con los recursos que tiene la compra de bienes, la adquisición de servicios. Entonces, la actividad financiera comprende también todo lo que se refiere a la realización de los gastos necesarios para poder cumplir con sus fines. O sea, son 3 aspectos que comprende la actividad financiera: la obtención de recursos, la administración del patrimonio y la erogación o el gasto público. Yo creo que aquí no deberíamos de tener muchos problemas. Quizás me gustaría más que lo enlacemos en el aspecto puramente jurídico. Y aquí sí les voy a pedir que me ayuden un poco. ¿Se recuerdan ustedes que ya a través de la carrera hemos hablado sobre cuál es el fin del Estado según nuestra Constitución? ¿Cuál es el fin del Estado? ¿Alguien que quiera participar diciéndome cuál es el fin del Estado? Luisa. La realización del bien común, licenciado. Gracias. Muy bien la respuesta. Sin embargo, yo quiero que la mejoremos. Y quiero que la mejoremos con base a nuestra Constitución. ¿Se recuerdan que en la primera clase les pedí que siempre tuvieran ahí a la mano su Constitución? Necesito, por favor, que se lean el artículo 1 de nuestra Constitución. Fernando Molina, ¿me hace favor de leerlo ahí? Ya que tiene el micrófono abierto y oímos su máquina de escribir por ahí echando punta. Claro, licenciado, con mucho gusto. Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. A ver, ahí quiero que hagamos una pausa y que lo analicemos juntos, mis amigos. Siempre que yo pregunto cuál es el fin del Estado, lo primero que me responden es el bien común. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el artículo 1 de nuestra Constitución, al indicarnos, al regular que el fin supremo del Estado es la realización del bien común, primero nos orienta cómo vamos o hacia dónde vamos a ir para la obtención de ese bien común. Quiero que noten el artículo. Dice: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Esto es bien importante, mis amigos, porque esto es toda la concepción que nuestros constituyentes tenían de cuál es la función que debe tener un Estado. Sin meternos mucho a temas de teoría general del Estado o temas de, digamos, filosofía política, hay estados que su fin es la subsistencia y el mejoramiento del propio Estado. Ponen a la organización social por encima de las personas y por encima de la familia. Nuestro Estado no. Nuestro Estado tiene una orientación filosófica, individualista y social. ¿En qué sentido? El Estado no es el fin. El Estado es un medio para alcanzar el fin. Yo quiero que noten, la estructura del artículo es muy importante. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona. Cuando hablemos del fin del Estado, lo primero que tenemos que tener claro es que estamos hablando de una sociedad organizada política, jurídicamente. ¿Para qué? Para proteger a cada una de las personas que estén dentro de su territorio. Y muy importante, eso sería puramente individualista. Nuestro Estado no es puramente individualista, sino que dice para proteger a la persona y a la familia, ese núcleo o esa estructura fundamental de nuestra sociedad. De tal forma que cuando ustedes respondan ¿cuál es el fin del Estado?, necesito que lo orienten tal y como está en nuestra Constitución. La respuesta completa, la respuesta correcta sería: el fin del Estado, licenciado, es proteger
a cada una de las personas y a la familia, y con ello lograr la realización del bien común. Es muy importante esa orientación filosófica, porque dependiendo de esa orientación va a depender toda la estructura que se crea alrededor o para el funcionamiento del Estado. Entonces yo creo que ahí estamos bien claros. Ahora, un poquito más complejo o más difícil es que debemos entender por bien común. Eso es un concepto filosófico sumamente difícil de aterrizar, pero ya el propio artículo 1 nos va dando una orientación. El bien común, la realización del bien común va a permitir una protección hacia las personas y hacia la familia. Por eso, cualquier acción que tienda a dañar o a perjudicar la integridad o la dignidad de las personas o de la familia, a desbaratar esa estructura de organización fundamental, iría en contra de nuestra Constitución. Norma Carolina, ¿tiene alguna pregunta que levantó por ahí su mano? No, ese artículo 1 podríamos relacionarlo con el 119, el numeral, el inciso D. Leamos el 119. Lea primero, digamos, la primera oración, el primer párrafo del 119, y luego me lee el inciso D. Son obligaciones fundamentales del Estado velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia. Desde luego. Ese 119 está dentro de una parte de la Constitución que le llaman sobre los derechos económicos sociales. Y es definitivamente, digamos, una de los aspectos fundamentales de la realización del bien común. Velar por el desarrollo integral de todas las personas y de la familia. Desde luego que lo podríamos relacionar, Norma. Es parte integral de esa obligación o de ese fin que el Estado debe perseguir en la realización del bien común. Pero antes de irnos al 119, yo quiero que lo vinculemos o lo relacionemos con el artículo 2, y le voy a explicar por qué. Cuando tratamos de entender el concepto del bien común, la mejor forma de hacerlo es enlazándolo con lo que nuestra Constitución regula como las obligaciones del Estado. Si se dan cuenta, está inmediatamente después de plantear cuál es el fin, que es proteger a la persona, a la familia, para la realización del bien común, establece las obligaciones que debe cumplir. El cumplimiento de cada una de esas obligaciones es lo que va a permitir la verdadera alcanzar el fin, que es la realización del bien común. Leamos ese artículo 2 juntos. Jennifer, usted me hace el favor de leerlo primero y luego, si tiene alguna pregunta, me la puede hacer con gusto. Jennifer Camilo. Buenas noches, licenciado. ¿Cuál artículo, disculpe? Artículo 2 de nuestra Constitución, Jennifer. Ok. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Claro, y ahí podríamos enlazar con lo que decía, ¿verdad?, la compañera anterior, con el desarrollo integral y el 119. Entonces, vean qué artículo tan amplio y tan potente. Después de decirnos que el fin del Estado es proteger a la persona y a la familia y para la realización del bien común, nuestra Constitución le impone obligaciones al Estado y le está diciendo, para que realmente cumpla con su fin, tiene las siguientes obligaciones. Usted tiene que garantizarle a todas las personas que están en su territorio la vida, la libertad. El concepto de libertad de por sí ya es bien amplio y no se refiere solo a la libertad de poder circular o la libertad de locomoción, sino se refiere también a la libertad económica, a la libertad de pensamiento. Bueno, es un concepto realmente bien amplio. Ese de libertad, quizás la mejor forma de entenderlo es lo que señala el artículo 5 de nuestra Constitución. Esa libertad significa poder hacer todo lo que queramos que no esté prohibido expresamente. A esa libertad de acción nos referimos. Sí, Jennifer, ¿tenía alguna pregunta? Sí, licenciado, disculpe. Sí, entonces las características que usted mencionaba, ¿podría decirse que hasta allí se limita al bien común? No se limita, sino que, vamos a ver, se trata de alcanzar el bien común.
El bien común es un fin. Yo, ¿sabe cómo lo veo? Eso es como que estamos empezando el camino y al fondo del camino, hasta el final, ahí tenemos que llegar. De tal suerte que nuestro fin, nuestro destino, hacia donde queremos llegar, es a la realización del bien común. Para poder alcanzar eso, para poder llegar a ese destino, en el camino tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. Más que limitar el bien común, estas obligaciones lo que nos están diciendo es, el Estado debe garantizar estos derechos y en el momento en que el Estado garantice efectivamente, plenamente, todos y cada uno de estos derechos, en ese momento el Estado estará cumpliendo, estará alcanzando el fin para el cual fue creado, estará protegiendo realmente a la persona, estará protegiendo realmente a la familia y estará cumpliendo con ese fin que le da la Constitución de realizar el bien común. No lo limita, sino que el cumplimiento de estas obligaciones es lo que permite que cumpla con el fin que le ha señalado nuestra Constitución. Cuando el Estado no garantiza alguno de esos derechos, pongamos cualquiera de ellos, por ejemplo, el de la vida, lo que nos pasa actualmente, que nosotros nos encontramos con estadísticas donde diariamente le quitan la vida a personas, las matan, las asesinan, por robarles, o peor aún, ahora ya no solo es por robar, sino por muchos otros motivos que se están dando, el tema de los asesinatos, de los homicidios, de los femicidios. Entonces, cada vez que matan a una persona, el Estado está fallando en garantizarle ese derecho a la vida. Y por lo tanto, no está cumpliendo cabalmente con su obligación de alcanzar el bien común. Si lográramos en algún momento un Estado donde no asesinan a nadie, donde no matan a nadie, podríamos decir que el Estado está garantizando efectivamente ese derecho a la vida y por lo tanto está cumpliendo con su fin, que es la realización del bien común. Está protegiendo a la persona, está protegiendo a las familias y está garantizando la realización del bien común. Luisa, ¿usted tenía también alguna participación? No, una duda, licenciado, es que no logré escuchar bien el artículo donde menciona las obligaciones para Es la el realización artículo del... 2, Luisa. Gracias, licenciado. Porque van, y es que eso es lo que yo realmente quería destacarles. No son artículos que hayan sido puestos al azar, están íntimamente vinculados, están relacionados, es una cadena. El artículo 1 lo que nos dice es, el Estado ha sido creado para esto, para proteger a la persona, para proteger a la familia y para garantizar el bien común. El artículo 2 nos dice, para cumplir con ese fin para el cual fue creado, debe garantizarnos la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, el desarrollo, la paz. Y si cumple con todas esas obligaciones, está realmente cumpliendo con el fin para el cual fue creado el Estado. Ahora bien, la teoría del derecho administrativo nos explica que para poder efectivamente cumplir con todas esas obligaciones que le impone, el Estado tiene que prestar servicios públicos. Me explico, para que vayan haciendo la vinculación o la relación. Para garantizar la vida de las personas, el Estado tiene que prestar el servicio público de seguridad pública. Crea un cuerpo de policía, contrata personas para que puedan prestar ese servicio de seguridad, para ser policías, los entrena, los capacita, les da instrumentos, les da herramientas, les da las armas, les da los vehículos, les da los uniformes, les da la estructura de comunicación. Es decir, les proporciona todo lo necesario para que estas personas presten el servicio público de seguridad. Y a través de la prestación de ese servicio público de seguridad, estaría el Estado cumpliendo con la obligación que le impone la Constitución de garantizar la vida. Y al cumplir con esa obligación, está cumpliendo con el fin para el cual fue creado el Estado. Me van siguiendo como, traté de dibujárselos ahí como una cadena, como todo va enlazado, todo está vinculado. El Estado ha sido creado para un fin, para poder cumplir con ese fin, se le imponen ciertas obligaciones. Y para cumplir con esas obligaciones,
el Estado presta ciertos servicios. El servicio de salud pública permite garantizar ese desarrollo integral y la vida de las personas. Y para eso el Estado pues, necesita tener un ministerio que se encargue de prestar ese servicio de salud pública, el cual construye hospitales, centros de salud, dispensarios, y eso lo dota con equipo médico, con todo lo que requiere un médico para poder prestar ese servicio de salud pública, contrata a los médicos, les da los instrumentos necesarios. Claro, yo sé que ustedes me van a decir que soy como muy idealista o como muy filosófico, porque cuando yo les digo, cumple con construir los hospitales, darle el mobiliario, el equipo, contratar los médicos, darle la medicina, y después uno lo contrasta con la realidad y usted dice, bueno, pero ¿cuál construir hospitales? Si en Guatemala realmente solo tenemos 2 hospitales en todo el país. O sea, hospitales, el concepto de hospital como tal, tenemos 2. Y de ahí hay algunos pequeños centros de salud, digo yo, ¿verdad? Que les llaman hospitales regionales o departamentales, que no llegan a tener toda la estructura y todo el mobiliario y equipo que se requiere para ser realmente catalogados como hospitales. Y eso es dramático. O sea, cuando uno se pone a pensar cuántos años de existencia tiene el Estado de Guatemala, y luego se pregunta, en todos esos años, lo único que han podido hacer son 2 grandes hospitales. Y algunos pequeños, no sé ni cómo llamarle, hospitalitos, si usted quiere, o centros de salud. Y luego usted va a ver los hospitales que hay, o los centros de salud, y dice, el mobiliario que tienen no es el adecuado. El equipo que tienen no es el adecuado. No hay suficientes médicos. No hay suficientes enfermeros o enfermeras. No hay suficiente medicina. O hay medicina de una calidad que no es la apropiada. Entonces, cuando uno contrasta lo que está pasando con lo que debe pasar según nuestra Constitución, hay un choque ahí entre lo que es el ser y lo que debe ser según la ley. Y ese es el gran reto que tenemos los juristas. Nuestra misión social es que efectivamente en algún momento esto que regula la ley, este deber ser, coincida lo mejor posible con la realidad, que realmente se cumpla con esa obligación o con esas obligaciones que establece la Constitución. Es un gran reto que tenemos. ¿Me van siguiendo cómo va estructurado todo esto? Para alcanzar el fin que la Constitución le impone, el Estado debe cumplir sus obligaciones, que la misma Constitución le impone. Y para ello va a prestar servicios públicos. ¿Y qué creen? Para prestar servicios públicos va a necesitar recursos. Y aquí es donde caemos al tema del derecho financiero, que quiero que lo analicemos juntos. Si queremos que el Estado cumpla con sus obligaciones, si queremos que el Estado tenga hospitales, construya hospitales, que esos hospitales los dote con el mejor equipo médico, con el mejor mobiliario posible, con los insumos que se requieren, que contrate buenos médicos, que capacite buenos médicos, que les dé todas las herramientas necesarias y que con ello efectivamente preste ese servicio de salud pública y entonces sí garantice, digamos, todos los derechos de las personas según la Constitución. Necesitamos darle recursos al Estado. Y el derecho financiero se va a encargar de ese aspecto, de regular cómo el Estado va a obtener esos recursos, de regular cómo el Estado va a administrar esos recursos y de regular de qué manera el Estado o de qué forma el Estado va a gastar esos recursos para poder cumplir con sus obligaciones y por ende pues colaborar con la realización del bien común o garantizar o asegurar ese fin para el cual fue creado. Me van siguiendo en la diapositiva, traté de hacerles un enlace para que vean que la Constitución es un sistema de engranajes, todo está perfectamente estructurado y nuestra lucha es para que eso que está escrito ahí, eso que está regulado ahí, se cumpla efectivamente. Es como cuando uno mira eso de las partes de la Constitución, no sé si les ha pasado. Normalmente, bueno, cuando estudiaba,
le decían a uno que solo hay dos partes de la Constitución. En mi época sí le decían a uno, la parte dogmática y la parte orgánica. Ahora, pues se enseña que hay tres partes en la Constitución. La parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática que le llaman. Lo que yo creo que nos falta, y que ese es el siguiente paso que debemos enseñar, que debemos aprender, es que esas partes no están separadas o no es que sean tres bloques independientes, van íntimamente ligadas. Vea cómo. La parte dogmática regula todos los derechos y todas las libertades de las personas en el estado de Guatemala. Por eso el nombre es como muy fuerte, dogmático. El nombre, de hecho, lo heredamos de temas de teología, de temas religiosos. Es un dogma. Aquí está todos los derechos que el Estado debe garantizarle a cada una de las personas. Su derecho a la vida, su derecho a la libertad, su derecho a la salud, su derecho a la familia, su derecho a la educación superior, a la seguridad social, etc. Ahí en la parte dogmática vamos a encontrar un catálogo de todos los derechos que debe garantizarle el Estado a cada ciudadano. Luego viene la segunda parte, que es la orgánica. Orgánico, se refiere a los órganos. ¿Y qué es lo que regula esta parte orgánica? Bueno, eso, los órganos públicos, los órganos administrativos que van a prestar los servicios públicos. Lo que estamos hablando en esta diapositiva. Para poder cumplir con garantizar todos estos derechos que establece la parte orgánica, se crea una estructura, se crea una serie de órganos. Dice, va a tener un organismo ejecutivo, va a tener un organismo legislativo, va a tener un organismo judicial. Y además va a tener entes descentralizados, autónomos, algunos independientes, como el tema de la Corte de Constitucionalidad. Muy interesante. Entonces crean órganos. Dice, estos órganos se van a encargar de las siguientes actividades, van a prestar los siguientes servicios públicos. Miren cómo va enlazado. La parte dogmática establece los derechos de las personas, la parte orgánica establece los órganos que se encargan de hacer valer esos derechos, de que se cumplan esos derechos. ¿Por qué? Porque en mi época te van a cumplir con las actividades para las cuales fueron creados, van a prestar los servicios para los que fueron creados. Y oiga bien, si los órganos públicos cumplen con las actividades para las cuales han sido creadas, cumplen con prestar los servicios públicos que les han sido encomendados, se va a garantizar efectivamente el respeto de esos derechos de todas las personas y ya no necesitamos más. Pero nuestro constituyente dejó una tercera parte todavía, que le llaman parte pragmática. Y en la parte práctica o pragmática, como el nombre lo indica, estableció, mire qué interesante, mecanismos para que los ciudadanos puedan protegerse frente al abuso de poder de los propios órganos. Esos mecanismos les llaman garantías constitucionales. El amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad. Cuando esos mismos órganos que comprende la parte orgánica, en lugar de garantizarle sus derechos a la población, en lugar de cumplir con esas actividades que la Constitución les señala, abusan de ese poder y violentan los derechos de las personas tienen un mecanismo para protegerse o tienen mecanismos para protegerse que están regulados en la parte pragmática y que se llaman garantías constitucionales. No sé si logran captar. La idea es de que las tres partes de la Constitución están debidamente unidas, entrelazadas, coordinadas para que el Estado efectivamente cumpla. El reto nuestro como estudiantes de Derecho es lograr que eso realmente se cumpla. Y ahí es donde empiezan las complicaciones. Van a ver ustedes que es fácil decir, por ejemplo, el Estado debe invertir mejor los recursos. Yo creo que todo lo hemos dicho, ¿no? Incluso ya aquí en el curso, en las dos clasecitas que llevamos, hemos hablado de que el tema de la corrupción es un tema que hay que eliminar, lo que debe de cambiar. Y todos estamos de acuerdo. Estamos claros que el tema de la ejecución presupuestaria, cómo gastarse los recursos es algo muy importante. Hablamos en algún momento de por qué si tienen presupuesto no se lo gastan o no ejecutan todo. Bueno, es un tema importante. Hablamos de la obtención de recursos, ¿se recuerdan, mis amigos? De cómo el tema de los tributos es algo tan importante. Ahora, yo lo que les quiero decir es, ya cuando uno está en la práctica, todo eso que uno mira teóricamente y que lo tiene bien claro, llevarlo a la práctica es bien difícil. O sea, por ejemplo,
cuando decimos es que el Estado debería recaudar mejor los recursos, porque hay mucha gente que no paga impuestos, que no paga sus tributos, y hay personas que estamos pagando. A mí me encanta cuando dicen eso, porque siempre cuando se refieren a los que pagan, dice, estamos pagando y somos los que mantenemos el Estado, mientras que hay algunos que no están pagando. Pues sí, pero ya cuando usted está en un cargo público, por ejemplo, cuando trabaja en ASAT, se va a dar cuenta que lograr que la gente pague sus tributos es algo bien difícil en Guatemala, en cualquier estado del mundo. La verdad es que ese es un tema mundial, no solo en Guatemala. Cuando decimos tenemos que asegurarnos que la gente respete la ley en los temas de licitaciones públicas, de cotizaciones públicas, del gasto público, que realmente el dinero lo gasten. Pero ya cuando uno integra una junta de licitación, ese es parte de los objetivos que yo tengo. No está en el plan de estudio, pero ese es parte de los objetivos que yo tengo. Yo quisiera que al salir de este curso tengamos la capacidad, cada uno de nosotros, de integrar una junta de licitación o una junta de cotización como juristas. Porque le voy a contar algo. Cuando uno llega a una institución a trabajar, y usted puede estar en cualquier puesto de un ministerio, por ejemplo, una asesoría o en cualquier puesto, y de repente le llega la notificación y le dice, mire, lo hemos designado para que integre la junta de licitación. Y Dios mío, uno dice, ¿y yo cuenta de qué? Y es una junta de licitación, a mí me encanta, la primera junta de licitación que yo integré, me designaron y me decían, lo hemos designado para integrar una junta de licitación que se va a encargar de adquirir para el ministerio 20 vehículos blindados. Rayos, dije, pero yo qué sé de vehículos blindados, no sé nada sobre vehículos blindados. Y entonces llegué a integrar la junta y a mí me da risa porque la primera reunión que tuvimos con los compañeros ahí de la junta, los otros dijeron, miren, nosotros tampoco sabemos nada de vehículos blindados, pero nos sentimos tranquilos, Lick, porque usted está aquí y usted es abogado. Y yo le dije, pues yo no estoy tan tranquilo, porque de esto no sé nada. Y yo quisiera que ustedes no pasen eso, yo quisiera que nos vayamos con las herramientas necesarias para que comprendan bien el tema de la ley de contratación. Y entonces se van a dar cuenta de lo complicado que es, oiga bien, gastarse el dinero. Y no estoy hablando vamos a ver, es que la gente piensa que nada más es un tema de decisión, de decir, si alguien llega y no es corrupto, simple y sencillamente todo va a cambiar. No es tan así. Usted puede poner en un puesto a una persona que no tiene ni una pizca de corrupción, completamente honesto, y le dice, haga el proceso de licitación, y se va a ir a topar con que ese proceso tiene 1,000 obstáculos. ¿Y sabe qué? Las empresas que ofertan sí se lo saben bien. Los proveedores del Estado sí se conocen bien la ley de contrataciones, porque básicamente están a través de esa ley pues ofertando constantemente para el Estado y se la saben de todas. Y ellos sí se la conocen bien. Entonces, aunque usted quisiera adjudicarle la obra al que dé la mejor calidad y al menor precio, va a ver usted que la licitación misma le pone obstáculos que no le permiten hacerlo, por lo menos no como uno quisiera. Es algo bien interesante. Entonces, yo lo que quisiera, más que aprender definiciones y todo aquí en el curso, que además es importante y que además lo vamos a evaluar, pero más que eso, yo lo que quisiera es que nos pudiéramos ir con herramienta o con las herramientas necesarias, 3, 4 leyes fundamentales para toda la administración pública. Si al salir del curso logramos dominarlas, yo voy a salir muy contento y pues algún día, cuando me encuentren por ahí en la calle, me van a decir, mire, Lick, yo recibí financiero con usted y verá cómo me ha servido la ley de contrataciones, porque he integrado y me he salvado de irme preso varias veces. Y entonces yo le voy a decir, excelente, ¿verdad? Norma, ¿tiene alguna duda o algún comentario sobre esto? Sí, perdón, Lick. Es que yo estaba pensando ahorita en todo lo que usted nos estaba explicando, de que el fin supremo del Estado es el bien común y cómo cumplir sus obligaciones a través de los servicios públicos, pero debe recaudar. Y hablaba usted sobre la Constitución y sus 3 partes, ¿verdad? Que esto se concatena con lo de la Constitución. Y usted decía que en parte pragmática, pues los constituyentes habían dejado esa parte como defensa de las garantías, ¿verdad? Una primera duda es, actualmente en Guatemala, pues, he sabido de todos, ¿verdad? De que, por ejemplo, las
está cooptado, ¿verdad? La parte del sector justicia está cooptado, algunas cosas que deberían de ampararse no se amparan. Entonces, ¿cómo queda esto de la prestación del servicio público? 1. Y 2, yo trabajo en una institución semiautónoma, por decirlo así, y yo vi ahorita, por ejemplo, usted habla del bien común y hablaba de que todas las entidades del Estado autónomas o descentralizadas entrarían en lo mismo. Yo me ponía a ver ahorita, y yo a veces digo, no es justo. Por ejemplo, la adquisición de medicamentos, por ejemplo, ahora en el IX, la mayoría entran por UNOPS, son de mala calidad y bajos. Y tuvo que haber un grupo de personas que hicieran valer sus derechos, del derecho a la salud y el bienestar y recuperación, presentaron un amparo para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ahora, a través del amparo que fue en contra de ellos, compre algunas medicinas que fueron los derechohabientes que se manifestaron en ese grupo, ¿verdad? ¿Por qué tienen que llegar a ese estado si el fin del supremo del Estado sería el bien común y velar porque el nivel de calidad de vida de todos sus habitantes supera? Entonces, ¿cómo podemos nosotros combatir todo eso? O sea, si recaudamos más recursos, se los roban. Y entonces hay como que, no sé, esa era mi duda. Gracias, Norma. Mire, yo le voy a decir algo. Si yo tuviera la respuesta a esa pregunta que me acaba de hacer, creo que me lanzaría de presidente usted para candidato. Yo también me la he hecho muchas veces. O sea, realmente, ¿qué podemos hacer para cambiar todo eso? O sea, y ¿sabe qué, Norma? Conforme uno se va metiendo más y más, se va dando cuenta de que esto es un monstruo de, no de 1000 cabezas, sino de millones de cabezas. O sea, es tan grande y la ambición es tan alta que uno dice, esto no encuentro manera de resolverlo. O sea, yo por lo menos no logro conceptualizar una forma. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Sé que hay formas de por lo menos asegurarme que la parte que a mí me toca, el pedacito donde yo estoy trabajando, se haga bien. Y ahí sí tengo una ruta. Yo, por lo menos, yo me propuse esta ruta. Número 1, prepararme lo mejor posible. Mire por dónde empiezo. Porque muchas veces uno está en la universidad y no sabe por qué está en la universidad. Y eso es, no sé si se lo han planteado alguna vez. O sea, yo siempre me recuerdo, ya cuando estaba estudiando para mis privados, había un licenciado que nos estaba ayudando en la preparación y nos examinaba. Y dijo, vamos a empezar con su preparación. Y la primera pregunta es, ¿por qué quieren ser abogados? Y yo le voy a decir, todo lo tomamos como a broma, como superficialmente, y las respuestas fueron como intuitivas. Y todo el mundo dijo, porque queremos ganar dinero. Y entonces él dijo, están en un mal lugar. O sea, si lo que ustedes quieren es ganar dinero, vuélvanse comerciantes. O sea, la mejor forma de ganar dinero honradamente, de volverse rico, es con el comercio. Con el ejercicio de la profesión van a mejorar su nivel de vida, pero no sé, un abogado no se vuelve rico. No hay para volvernos ricos, o sea, hay para vivir bien, pero no para volverse rico. Decía. Entonces, si el tema es solo dinero, mejor vuélvanse comerciantes y vendanle insumos al Estado y vuélvanse constructores y construyan carreteras y van a ganar dinero y lo hacen bien. Entonces, nos dio como un shock eso porque lo primero que tenemos que plantearnos es, estamos estudiando Derecho y ¿para qué lo estamos estudiando? Y después, con el tiempo, con estos ya 20 años de ejercicio, yo me he puesto a pensar y digo, ¿cuánta razón tenía él? O sea, muchas veces uno en la facultad estudia solo por inercia y para ganar los cursos y le apunta solo a ganar. Lo cual no está mal, o sea, yo en lo personal quiero que todos ustedes ganen el curso y si estudian, conmigo no van a tener ningún problema, yo no me hago bolas de nada, el que estudió, estudió y el que saca 100, saca 100 y el que saca 0, saca 0, yo no tengo ningún problema con eso, pero estudiar tiene una finalidad más importante, o sea, mientras más estudie usted, mejor se prepare, mejores herramientas va a tener para poder trabajar. Y si le toca que trabajar en una institución, un buen abogado en una institución puede hacer buenas cosas, puede ser realmente un agente de incidencia positiva en esa institución. No va a cambiar toda la institución. Y se lo digo así clarito, Norma. De hecho, va a llegar un momento en que en la institución se van a dar cuenta
de que usted está haciendo bien las cosas y que es un obstáculo para que ellos puedan hacer actos de corrupción, y lo más seguro es que lo despidan. Casi seguro se lo digo. Si es un buen abogado y honesto, casi que en algún momento va a terminar saliendo de la institución. Pero, y aquí viene el pero que para mí no es importante, el tiempo que esté ahí, lo que haga va a ayudar. Entonces, prepararse bien y luego enfocarnos en la parte que sí podemos controlar. Uno puede controlar no todo un ministerio, pero sí puede controlar el departamento, el escritorio que a uno le toca. Y que ahí se hagan bien las cosas, eso ya es un gran avance. De ahí sigo yo pensando, estudiando o planteándome día a día qué podemos hacer para cambiar todo eso. Por ejemplo, ese tema de los medicamentos, pareciera sencillo cambiarlo, pero lo que pasa es que detrás hay un negocio que es, hay gente que se vuelve, no sé ni cómo decirle, multimegamillonaria con eso. Y entonces es tan difícil cambiarlo que uno siente que no puede. No le tengo respuesta. ¿Cómo hacer para garantizar eso? No lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es, mientras mejor estemos preparados, mientras más estudien, mientras mejor conozcan las leyes, mayores probabilidades tendrán de cambiar el aspecto, el espacio que a cada uno le toque. Jonathan, ¿quería decirnos algo sobre este tema que estamos hablando? Sí, gracias, licenciado, por el espacio. Fíjese que de hecho yo igual estoy en una institución siempre relacionada con salud y me parece bastante interesante lo que usted plantea. Tiene toda la razón en todos los aspectos que hemos estado o que usted ha estado desarrollando. De hecho, en casi la mayoría me siento identificado porque casi que es el, ¿cómo le diría yo? El pan diario, ¿verdad? De estar tocando estos temas. Me parece bastante atinado el punto de decir de que mientras uno más estudia, más se prepara, nos ayudará, de hecho, a aportar, ¿verdad? Pero yo considero también, o como parte de un agregado, ¿verdad? Muchas veces los principios que uno pueda tener como persona, ¿verdad? Los valores lo hacen a uno abrirse puertas dentro de la gestión pública, ¿verdad? Los valores lo hacen resaltar a uno, lejos de tener el conocimiento, porque yo considero en lo personal que muchas personas, muchos abogados, hay que conocen la ley, pero la aplican, ya viéndolo en el diario vivir, la aplican del lado negativo, ¿verdad, Lick? Entonces, diría yo que lejos de conocer la ley, que de estudiar, los valores que uno tiene desde su casa, ¿verdad, Lick? Es lo principal. La honestidad, la honradez, son valores que lo hacen a uno crecer dentro de la administración pública. Y si bien es cierto, uno muchas veces es visto como un obstáculo para que las personas puedan ejecutar sus planes de corrupción al final, ¿verdad? Porque no es que vengan de una manera discreta y digan, voy a llevarme 1,000 pesos, 1,000 quetzales. O sea, si uno está dentro del círculo, uno, o muchas veces con la firma, ¿verdad? Porque de igual manera, como decíamos, tocando el tema de la ley de contrataciones y el tema de las juntas de cotización y licitación, ¿verdad? De igual manera me ha tocado estar en ese papel, y es el tema de gastarnos el dinero, ¿verdad? Pero si bien es cierto, como le decía, el tema de los valores, creo que entra en juego, ¿verdad, Lick? Porque uno como parte de la junta, uno tiene aquello de decisión, ¿verdad? Entonces, si usted decide votar en contra de algo que usted considera que no es acorde a los valores y a la ley, entonces uno también puede razonar su voto, ¿verdad? Como parte de la junta. Sí. Me ha tocado razonar, ¿verdad? Entonces, yo le digo, lo agregaría, ¿verdad, Lick? En la parte de los valores, ¿verdad? Yo entonces, también estoy de acuerdo con usted.
Totalmente. Muy Y de acuerdo. creo que es fundamental. De hecho, más que agregarlo, yo diría que eso hay que ponerlo antes incluso del tema del conocimiento, ¿verdad? El tema de tener un conjunto de valores que rigen nuestra es fundamental. Quisiera que avancemos con este tema de la actividad financiera y hablarles un poco. Ustedes ven ahí en la diapositiva que vamos a colocar que actividad financiera comprende 3 aspectos que necesito que los tengamos bien claros. Por eso amplio un poquito ahora la diapositiva, mis amigos, de que podamos plantearnos. Perdón, licenciado. Había un Sí. micrófono que no le permitía que lo escucháramos bien. Ya lo apagaron, perdón. Muy bien. Le decía que cuando hablamos de la actividad financiera, ya hemos visto que tiene 3 aspectos: la obtención de recursos, la administración del patrimonio y el tema del gasto público. En esta diapositiva quise ampliarles un poco más la idea para que comprendan lo grande y lo extenso que es el derecho financiero. Cuando hablamos de la obtención de recursos, nos referimos a cómo el Estado, pues eso, logra hacerse de recursos económicos para poder cumplir con sus fines, para poder prestar los servicios públicos. Y aquí lo primero que tenemos que tener claro es que la principal fuente de ingresos del Estado es y debe ser el tema de los tributos. Cuando hablamos de tributos nos referimos a los impuestos, a los arbitrios y a las contribuciones especiales. Como vamos a ver que esos 3 son clases de tributos. Entonces el tema tributario es cargas que el Estado impone por ley a los particulares para que estos contribuyan y con ello obtener recursos para prestar los servicios públicos. Solo ahí podemos profundizar un montón en el tema del estudio. Esa es la parte que se estudia en derecho tributario. ¿Y por qué ahí podemos profundizar un montón? Porque hay un montón de aspectos que hablar sobre el tema del derecho tributario. Por ejemplo, ¿hasta dónde llega esa potestad del Estado de crear tributos? ¿Puede crear tributos solo con base a las necesidades que el Estado tiene o debe tomar en cuenta también la capacidad económica de las personas? Miren qué interesante el planteamiento. ¿Es obligación realmente contribuir con los gastos del Estado? Y algo más importante, cuando vemos que el Estado no está invirtiendo bien los recursos que ha obtenido, los tributos que ya ha recaudado en periodos anteriores, eso es, ¿cómo explicárselos? Eso es una justificación para decir ya no voy a tributar. ¿Es válido decir yo no pago tributos porque todos se lo roban? Mire, o sea, hay muchas cosas sobre el ejercicio del poder tributario. Pero yo quería o quiero plantearles que los tributos no son la única fuente de ingresos del Estado. Y cuidado, lamentablemente en el caso nuestro, no son ni siquiera la principal fuente de ingresos del Estado. Porque hay otros, yo le puse aquí otros que me parecen muy interesantes. Aquí se los incluí como otras fuentes de ingresos. Vea la primera que le coloqué ahí, el tema de la deuda pública. Lamentablemente, cuando uno mira los presupuestos que aprueban aquí, se da cuenta de que casi en la actualidad se programa cubrir los gastos en su mayoría a través de deuda pública y no a través de los tributos, lo cual es un absurdo. La deuda pública se ha ido incrementando enormemente y no es algo exclusivamente de Guatemala, es casi que un tema que tenemos en muchísimos países del mundo, incluso en los propios Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando a veces hablamos de deuda pública, uno tiene la idea de deuda, es así como voy a un banco y pido el dinero prestado directamente. Y en el caso de la deuda pública, así es a veces. O sea, en concreto, hay ocasiones que Guatemala lo que hace es va a un banco, a veces bancos nacionales, y le pide dinero prestado a los bancos. Y a veces a nivel internacional va al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y les pide prestado el dinero. Y ustedes saben, ese tema tiene, digo yo, viene con trampa. Porque los bancos, ese es el negocio, precisamente la función del banco o el, vamos a ver, el objeto de un banco es prestar el dinero, pero cobrando intereses por eso. Entonces, el problema con la deuda pública es que uno recibe el dinero hoy, digamos que lo utiliza para cubrir la prestación de servicios, pero el problema es que luego tiene que irlo amortizando a través del tiempo
y termina pagando muchísimo más de lo que recibió. Y eso puede ser un verdadero problema. Luego yo le puse ahí como segunda fuente de ejemplo de ingresos que no son tributarios, el tema de la cooperación internacional. Y mire cómo yo le puse eso de cooperación entre comillas, porque de eso hay muchísimo que discutir. Ustedes van a ver que uno mira noticias y dice, Estados Unidos viene y trae un plan para Guatemala donde va a dar $100 millones de cooperación para Guatemala. Pero luego, cuando uno analiza el tema de cooperación, es realmente hasta grotesco. O sea, no es una cooperación, no es una ayuda. Es básicamente nos están dando ese dinero para después poder exigirnos que hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Y bueno, usted puede estar de acuerdo y decir, bueno, sí, pero nos están dando dinero y nos ayudan. Ahí entran temas de soberanía, de orgullo nacional, hasta temas de que venga donde venga el dinero, lo importante es que se utilice bien. Sin embargo, esa dependencia que tenemos de la ayuda internacional, de la cooperación internacional, está haciendo muchísimo daño a Guatemala. Yo digo que, vamos a ver, eso es como una persona individual. Si usted tiene una persona que la mayor parte de su estilo de vida, la mayor parte de sus gastos, los cubre por ayuda que le dan otra, esa persona depende de la otra. Eso es muy peligroso para la persona y para la dignidad de la persona. Y lo mismo pasa con los estados. Así que ahí hay temas para hablar mucho. Cobro de servicios, eso es muy interesante. ¿Puede el Estado cobrar por los servicios públicos que presta? ¿Debe cobrar? ¿No debe cobrar? Es algo muy interesante. Hablamos ya del tema de los peajes, por ejemplo, por la utilización de carreteras. Y no sé si han puesto a pensar el tema de las contribuciones a la seguridad social, que es, digamos que es como una especie de tributo también que uno paga, la cuota que uno paga del IX. Sin embargo, no se considera un tributo como tal porque tiene una finalidad específica. Ese dinero va directo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de hecho está dividido para qué programas del instituto que le van a dar cobertura a uno. Por lo tanto, es una fuente de ingresos distinta a lo tributario. Tema de aranceles que se cobran por importar o por exportar productos, el tema de las tasas, vamos a hablar de ese tema muy, muy importante, o sea, cobros que realizan sobre todo municipalidades u órganos administrativos por la prestación de los servicios, pero hay otros temas que resultan, o que pueden resultar fuentes de financiamiento muy importantes, como el tema de cobrar regalías, por ejemplo, cuando una empresa extranjera realiza actividades de minería en Guatemala. Se le autoriza que haga las actividades, pero tiene que pagar un porcentaje de regalías. Y eso puede ser una importante fuente de financiamiento. O de repente no, que es lo que nos pasa aquí en Guatemala, que están explotando todos los minerales guatemaltecos y las regalías que se pagan, pues no serán las más adecuadas. O le puse ahí un ejemplo muy interesante, el tema de las rentas que cobra, por ejemplo, la oficina del Estado que se refiere al manejo de las reservas territoriales del Estado, o CRED. Ustedes ya lo habrán visto en algún curso. El tema aquí es que el Estado se reserva legalmente la propiedad de todos los bienes inmuebles que están, digamos, al margen a las orillas de los ríos, de los lagos o del mar. Hay una franja, cierta distancia desde donde termina el lago, termina el río o termina el mar para la tierra que le pertenece única y exclusivamente al Estado según la ley. Y bueno, esos son bienes del Estado. Sin embargo, el Estado se la puede proporcionar a particulares en arrendamiento. Entonces les dan el bien inmueble y estas personas pagan una renta. Aunque aquí tienen la idea de que compraron el bien. No sé si usted ha visto, dice, es que compré mi casa ahí en orilla del lago de Atitlán. Si está en la orilla, realmente uno no puede ser dueño de esa casa. Miren qué interesante. No lo permite la ley que uno sea propietario de un bien inmueble a la orilla de un lago. Eso le pertenece al Estado. Lo que el Estado puede hacer es dármelo en arrendamiento a través de OCRED. Y bueno, son otras fuentes de financiamiento. Lo que yo quería era como abrirles la mente, la idea de que cuando hablamos de cómo el Estado obtiene recursos, realmente hay un abanico de posibilidades. Hay muchas opciones a través de las cuales el Estado puede obtener los recursos que necesita para poder prestar servicios públicos. Cuando hablamos de cómo el Estado administra su patrimonio, la segunda actividad, ahí hablamos de temas muy importantes.
el tema de planificación. El tema de planificar hacia futuro y ver hacia dónde vamos es muy importante. Hacia dónde vamos, por ejemplo, en temas estratégicos, hacia dónde vamos en temas de urbanismo, hacia dónde queremos que crezcan las ciudades o hacia dónde vamos económicamente. El tema de la planificación es tan importante que hay una secretaría específicamente para eso y es un punto importante. Y luego esa planificación se debe traducir en presupuestos. El presupuesto es un documento en el que plasmamos cuáles son los planes que tenemos, qué actividades vamos a llevar a cabo en un periodo de tiempo, normalmente es un año, para cumplir con esos planes y qué recursos se van a necesitar para llevar a cabo esas actividades. Y ese es un tema fundamental del derecho financiero, el estudio del presupuesto como una herramienta importantísima de planificación financiera. Entonces, de eso tenemos que hablar bastante, de la administración de los bienes del Estado, de cómo el Estado asigna, cómo el Estado le da de baja a los bienes que tiene, etcétera, y del manejo de la política monetaria. Todo eso forma parte de esa actividad financiera del Estado en el aspecto de la administración de los recursos. Y por último tenemos el tema del gasto público, que el gasto público yo se lo voy a dividir como en dos partes. El gasto público puede ser lo que gastamos en pagarle a las personas que le prestan sus servicios al Estado. Ese es un tema que una buena parte de todo lo que se refiere a la relación laboral del Estado con sus trabajadores, que es lo que se llama la relación funcional, ¿verdad? Esa se rige por la Ley de Servicio Civil y se estudia en Derecho de Trabajo. Pero yo se los puse aquí porque es importante que comprendan que una buena parte de los recursos del Estado se gastan en el pago de salarios y prestaciones laborales. Eso es, de hecho, es la parte más importante de la gestión del gasto público. Cómo seleccionamos el personal, cómo contratamos al personal, cómo capacitamos al personal, cómo mantenemos un régimen disciplinario adecuado y cómo le hacemos para despedir al personal que no esté funcionando. Mire, muy interesante. Todo eso, dejo claro, eso pertenece realmente al derecho de trabajo, pero desde el punto de vista del derecho financiero, ahí hay un tema de una serie de actividades de gestión financiera, de cómo los recursos que se han obtenido se utilizan para el pago de salarios. Y ahí hay un temazo de derecho financiero, cómo el Estado increíblemente simula, oiga bien, simula que las personas que está contratando, las está contratando para que presten sus servicios técnicos o sus servicios profesionales de manera independiente. Simula que los está contratando mediante un contrato de servicios profesionales o de servicios técnicos y los contrata y ese dinero lo presupuesta en el renglón 029, renglón presupuestario 029, cuando en realidad estas personas están prestando sus servicios en una relación de dependencia. Por lo tanto, el pago que se les hace debería estar presupuestado en el renglón 011. Y ahí es todo un temazo. ¿Por qué simula que son 029 cuando realmente son 011? O mejor dicho, ¿por qué simula que contrató personas para que presten sus servicios de forma independiente cuando en realidad son trabajadores que le están prestando sus servicios de manera dependiente? Lo hace triste y sencillamente para no pagarles prestaciones laborales, para no permitir que se sindicalicen y para otra serie de temas que se hacen en fraude de ley. Y lo hace el propio Estado y lo hacen todas las instituciones públicas. Y ese es un tema de derecho financiero, porque uno podría decir, bueno, como los están contratando 029, se están ahorrando el pago de prestaciones. Nada de eso, mis amigos, porque van a ver que en derecho laboral rige un principio que es el principio de primacía de la realidad. Cuando estas personas, bueno, al final aceptan las contrataciones porque tienen necesidad, pero cuando al final termina la relación laboral, lo más común es que estas personas demanden al Estado y que le reclamen todas esas prestaciones laborales que no les pagó durante el tiempo que estuvieron ahí. Y eso implica un gasto enorme para el Estado y además un gasto, ¿cómo decirle?, en pago de indemnizaciones, de daños y perjuicios, de costas judiciales que no tienen idea.
oiga bien esto, el 80% de los juicios laborales son contra el Estado, personas que le han prestado sus servicios al Estado. Es impresionante la magnitud de esto, es un problema, y eso tiene una gran parte del dinero público se está perdiendo por una mala gestión de eso, del tema de recursos. Entonces es un tema, no sé cómo explicárselo, donde se cruza derecho laboral, derecho administrativo, derecho financiero. Y ahí hay aspectos que son sumamente importantes que seguramente en algún punto del programa tendremos que tratar porque son esenciales. Yo lo que les puedo decir es, yo cuando he tenido oportunidad, por ejemplo, de asesorar a una municipalidad, lo primero que les digo es, no contraten gente 029 si no son realmente trabajadores independientes. Es que cuesta mucho hacer el procedimiento de selección y hay que pagarles prestaciones y cuando uno los quiere despedir es más difícil y además pueden formar sindicatos. Pues todo eso hay que saberlo afrontar conforme a la ley, hay que saber cómo manejar el tema laboralmente conforme a la ley, pero el gasto que le vamos a evitar a la institución es enorme. No tienen idea ustedes cuánto se puede ahorrar una institución cuando hace bien el manejo de los recursos financieros en ese tema laboral. El otro tema es la mitad del curso de Derecho Financiero será ese cuadrito que ustedes tienen ahí de contrataciones públicas. El tema de la ley de contrataciones, cuándo se aplica, a qué procedimiento se aplica, cuándo hacer una licitación, cuándo hacer una cotización, cuándo hacer una compra directa, en qué casos o con qué plazos, qué procedimientos. Mire, a eso sí quiero que nos metamos de cabeza y de lleno y estudiarlo al máximo. Y una última parte siempre del tema de derecho financiero es el aspecto, mis amigos, sobre el control del gasto público, la fiscalización que la Contraloría tiene que hacer de las instituciones de cómo están gastando y de cómo gastaron el dinero. No solo que hayan seguido los procedimientos, o sea, que formalmente hayan cumplido, sino de la calidad de gasto que se hicieron. Todo eso que tienen ahí en la diapositiva es lo que le llamamos actividad financiera del Estado. Y nuestra rama de derecho, la rama que estamos estudiando en este curso, es la que se ocupa del estudio de esa actividad financiera del Estado. Ustedes me dicen si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer sobre este tema. ¿Sí están por ahí todavía? Yo tengo un comentario. El Estado no se ahorraría algún dinero en lugar de alquilar, o sea, oficinas, edificios, que construyera sus edificios. Sí, yo también lo creo así. Mire, le voy a contar una anécdota para que vea, Oscar y todos, ¿no? Fíjese, yo trabajo en el organismo judicial y hace poquito, cuando yo le iba hace poquito, fue hace un año y medio más o menos, tuvimos la oportunidad de platicar con la presidenta del organismo judicial y yo le decía, mire, Lick, yo siempre he pensado que lo que se está pagando de arrendamiento es excesivo. O sea, el organismo judicial paga en algunos casos rentas, oiga bien, millones de quetzales al año en rentas por edificios. Y ella me decía, fíjese pues lo que me dijo la presidenta, yo estoy de acuerdo contigo, me dijo. Y de hecho nosotros queremos abordarlo, que la Corte Suprema ha discutido ese tema y te voy a contar, me dijo. Nosotros sí tenemos el proyecto de construir un edificio propio para el organismo judicial, donde por lo menos podamos trasladar ahí a todos los juzgados laborales, porque el edificio de los juzgados laborales que está allá en Próceres, no sé si lo conocen, ese es rentado y se paga una buena renta por eso. Bueno, entonces era lo que yo les decía. Uno dice, tiene personas honradas, tiene personas que están claros que es mejor tener un edificio propio que pagar arrendamiento. ¿Por qué no lo hacen? Y entonces ella me dijo, bueno, entonces dimos la instrucción de que se hiciera ese tema. De hecho, me decía ella, el OJ es dueño ya de un bien inmueble que está ahí cerca, en la torre de tribunales, no sé ni cómo explicarle, está casi por, ay Dios mío, no sé cómo explicarle, enfrente de lo que son esas instalaciones de FEGUA y todo eso. Bueno, está como a media cuadra donde está la torre de tribunales, y el dueño es propiedad del organismo judicial. Y entonces ahí queremos construir el edificio. Y vea cómo es esto. Nos topamos con el primer problema que antes de construir el edificio hay que hacer, oiga bien, un
un proceso de cotización para contratar a una firma de arquitectos que haga el diseño del edificio. Fíjese cómo es eso. O sea, no es como que cuando uno quiere construir su casa, que uno va y busca un arquitecto, el que a uno le parezca bien, o incluso aquí un albañil y empiezan a construir. No, aquí, si quiere construir, primero tiene que tener el diseño, y para hacer el diseño tiene que contratar una compañía de arquitectos o un arquitecto que se lo haga. Y la ley de contrataciones le dice que siga el procedimiento de cotización. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, hicimos el procedimiento de cotización y recibimos 7 ofertas. Buscamos las distintas ofertas y nosotros le adjudicamos, así se dice legalmente, se le adjudicó el negocio a una compañía de arquitectos que nosotros consideramos que había hecho la mejor oferta. Se nos vinieron, oiga bien, 7 amparos. 7 amparos contra el organismo judicial, argumentando que el proceso de cotización lo habíamos hecho ilegalmente, que lo habían hecho no sé qué, y al final de cuentas, toda esa serie de acciones judiciales detuvieron el proceso de cotización. Tuvimos que esperar, porque algunos juzgados otorgaron amparo provisional, tuvimos que esperar hasta que se resolvieran los amparos, y al final se declararon sin lugar, casi un año después, y se contrató a la compañía de arquitectos quienes hicieron el diseño de planos. Vamos bien, ¿no? Solo nos tardamos 1 año y medio en tener el diseño del edificio que queremos construir. Mientras tanto, estamos pagando la renta, ¿se recuerdan? Luego, hay que conseguir las autorizaciones municipales. Y mire qué interesante, uno puede decir, pero es el OJ. No sé si ustedes han tramitado una licencia de construcción en la municipalidad, mis amigos, pero es realmente complejo el tema. Y aquí lo que pasó es que la municipalidad no quiere o no les autoriza la licencia de construcción porque la zona donde está el bien inmueble, básicamente, ¿verdad? Ellos la tienen catalogada que no puede ser para eso, para oficinas. Y ahí se les quedó trabado el proyecto y ahí están luchando por obtener la licencia de construcción. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Es 1000 veces mejor tener un bien inmueble propio y utilizarlo como sedes, como oficinas, que estar pagando rentas. Aunque recuérdese que eso de también tener un bien inmueble implica ciertos gastos, pero creo que todos estamos de acuerdo que es mejor tener un bien inmueble que pagar rentas. Ahora, ya cuando están en un cargo público, donde se puede tomar la decisión de hacer eso, insisto, aunque uno quiera, no es tan fácil como uno pudiera pensar. Y se los pongo solo como un ejemplo, porque fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, es increíble cómo tenemos que seguir pagando esa renta, tenemos que seguir teniendo ahí los juzgados laborales, cuando bien podríamos tener nuestro propio edificio, pero los mismos procedimientos, los mismos abogados que se encargan de complicar esto con temas de amparos, de recursos y de todo eso, y bueno, en este caso también la municipalidad, han complicado. Al final de cuentas, yo espero que se obtenga esa licencia y espero que se construya el edificio, pero todo lleva un tiempo. Y mientras tanto usted podría decir, mire, tenían el presupuesto, ¿por qué no construyeron el edificio? Pero detrás de eso yo le puedo decir que pueden haber no 1, sino 20, 50 motivos distintos, ¿verdad? Es algo muy interesante. Yo creo que sí, se podría ahorrar mucho, Orlando, y espero que este ejemplo le sirva para entender de que muchas veces uno tiene la buena intención, la voluntad, la honestidad de hacer las cosas, pero se va a topar con una estructura jurídica, con una estructura institucional, que pues hay que respetarla, y por eso hay que estudiar esto de la ley de contrataciones, porque mientras más la conozcan, mejor la pueden aplicar. Orlando, ¿tiene usted alguna duda? Sí, yo me recuerdo que había un proyecto para hacer el centro de gobierno, y lo que quedó más que es de descentralizar, se iba a generar más tráfico al tener todo el gobierno en esa parte de donde está el OJ, finanzas. Y la MUNI sí es problema, porque a mí me pidieron hasta de parte del Ministerio de Salud el dictamen del medio ambiente. Tengo un árbol que me impide entrar bien a la casa y solicité quitarlo, me denegaron el permiso. En fin, la MUNI no creo que ayude mucho. Sí, bueno, nuevamente es complejo. Yo pensaría ahí que también hay que ver la otra parte, ¿va? Habría que hablar con los de la MUNI y por qué son tan estrictos en exigir para algunas construcciones tanto requisito.
Y pareciera que para otras construcciones no, porque uno mira en algunos lugares y la gente construye como se le da la gana y no parece que hubieran consecuencias. Es un tema complejo, ¿no? Yo también creo que muchas veces uno desde afuera ve las cosas más sencillas y por eso yo trato de hacerlo reflexionar, que no es como la prensa lo plantea. Yo creo que la peor fuente de información que ustedes pueden tener es la prensa, porque la prensa lo plantea como que esto fuera una batalla de buenos contra malos, de corruptos contra no corruptos, y ellos están financiados por uno de esos grupos, digamos. Entonces, irse solo por lo que dice la prensa es muy complicado. Yo más bien quisiera que ustedes abran un poco la mente y nuevamente caigo a lo mismo. Uno puede tener bien sentados sus valores, como decía un compañero ahí, y además debe tener una buena preparación, un buen estudio, buena voluntad, y las cosas van caminando, no tan rápido como uno quisiera para que los cambios sean efectivos, pero se pueden hacer muchas cosas. Carla Yesenia Nájera también tiene por ahí su mano levantada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, licenciado, disculpe la pregunta, a mí me da duda con respecto al aumento del pasaje. Como era por lo del el distanciamiento y todo eso del COVID, pero los buses van llenísimos y solo quedaron cobrando lo mismo del pasaje. En este caso, el Estado recibe más ingresos. No, Carla. El tema del transporte público urbano es un tema que está concesionado, es decir, los que prestan ese servicio son entidades privadas, salvo el tema del Transmetro, que ese sí es municipal. Pero de ahí todos los demás que prestan ese servicio son entidades privadas y lo que generen de ganancias son ganancias para los dueños de esas empresas. Lo que el Estado hace ahí interviene en tres aspectos. Uno, la regulación, ¿verdad? La supervisión. Dos, autoriza las líneas de transporte, o sea, autoriza, les da licencia para que puedan prestar el servicio y les autoriza cuánto pueden cobrar. Ahora, aquí el tema es de que el incremento al valor del pasaje no fue autorizado. Los transportistas lo hicieron sin autorización. Entonces, ese es un problema que hay que resolver. Ahí el Estado tiene que intervenir y exigirles que pongan el precio, el costo del pasaje al valor para el cual está autorizado. Por eso es que usted mira que ellos están cobrando lo que se les dé la gana y no están siguiendo las medidas. Ahí es un tema de control. El Estado lo que tiene que hacer es controlar que cumplan las medidas necesarias y además exigirles que bajen el precio. Insisto, ahora hay que ver la otra parte. Habrá que ver lo que los transportistas dicen, que con el costo que tienen autorizado no se logran cubrir ni siquiera los gastos de operación. Yo no le podría decir si es cierto o no, pero lo que yo quisiera es que ustedes aprendan a ver todo problema como que hay dos partes, dos caras de la moneda y hay que analizar las dos para buscar una solución justa y dentro de la ley, que es lo más importante, ¿verdad? Luisa, ¿usted tenía alguna intervención? Sí, no, más que todo como un comentario referente a lo que estaban hablando ustedes, ¿verdad, licenciado? Sí. Lo que usted mencionó y el compañero sobre que la municipalidad siempre pone trabas y peros para construcciones y para cualquier asunto que sea fuera de lo que a ellos les interese. Se ve mucho en el caso de que, por ejemplo, a veces yo voy a la zona 4, al Ministerio Público, de por ahí, y ahí, sí, no sé si usted se ha dado cuenta, han creado muchas empresas, o se ha restaurado mucho la parte de la zona 4. Y digamos, por ejemplo, si usted ve cuando están las construcciones, dice autorizado, o sea, la construcción está autorizada por EMETRA, le ponen ahí, cuando realmente es la municipalidad la que autoriza y da un número de autorización. Y ellos solo le ponen eso. Y al final, o sea, las personas que no saben les da igual, ¿verdad? Y pasan de largo y no se dan cuenta. Pero realmente uno que sí sabe, prácticamente ya están cometiendo un delito porque no están demostrando que la autorización es legal. Y no se sabe quién está construyendo. Sí. Mire, yo insisto, este tema de las construcciones es complejo. Yo también estoy de acuerdo que la municipalidad
ha sobrereglamentado y hace exigencias a veces hasta absurdas y demasiado minuciosas, pero también necesito que vean la otra cara de la moneda. El problema es de que venimos en una ciudad donde la gente está acostumbrada a construir como se le dé la gana y sin ninguna medida de seguridad, y eso también es problema. O sea, sí es necesario que la municipalidad intervenga verificando que las construcciones se hagan adecuadamente, de forma segura y conforme el plan de ordenamiento. O sea, sí hay una necesidad y, sin embargo, yo creo que la municipalidad ha exagerado mucho y en otros casos no interviene como debe ser. Sin embargo, insisto, es un tema sumamente complejo esto de las construcciones. Lo que yo quería el día de hoy es que habláramos sobre la actividad financiera, que es el tema central del derecho financiero, y que ustedes vean que esto de derecho financiero es una rama bien amplia, bien extensa y que nos va a llevar a un recorrido por todas las instituciones del Estado, pero en el aspecto quizás más delicado y más importante, en el aspecto de cómo todas las instituciones del Estado gestionan los recursos que tienen para cumplir con sus fines. Cómo las instituciones del Estado obtienen recursos, cómo administran esos recursos y cómo de alguna manera gastan esos recursos. Vamos a dejar la clase el día de hoy por acá, por temas de horario. Yo los espero el día viernes. Y el día viernes vamos a empezar a hablar ya del derecho presupuestario, de esa parte del derecho financiero que se encarga de planificar las actividades que se van a llevar a cabo y presupuestar cómo se van a utilizar los recursos para alcanzar esas actividades. Así que, porfa, su ley orgánica del presupuesto, y se recuerdan que habíamos que ver que van a conseguir los últimos decretos donde se han aprobado los presupuestos 5 años por lo menos, para que podamos empezar a hablar del tema del derecho presupuestario, que es importantísimo. Les agradezco por la atención, espero que estén ya empezando a estudiar, empezando a repasar todo el contenido del material que ya les sigo compartiendo por Classroom, porque ahí pueden adelantar y podemos llegar a la clase, ¿verdad?, ya con algunas ideas que nos permitan hacerla más fluida. Así que pasen una feliz noche, gracias por la atención y los espero el día viernes con Derecho Presupuestario. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias.